Es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en las que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. Niveles del lenguaje. Monemas. Son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, lexemas o bien una función gramatical, morfemas. Fonemas. Son las unidades de la segunda articulación y se define como las unidades menores de sonido. Constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está formada por 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Rasgos pertinentes. Las unidades de la tercera articulación se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. Principales trastornos del lenguaje y del habla. Disfonía, disartria, afasia, dislalia, disfemia. Disglosia. Bases neurobiológicas del lenguaje. Dentro del lenguaje humano podemos distinguir 2 tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo es el que nos permite entender la palabra hablada o escrita. La onda sonora y la luminosa llegan a la cóclea y a la retina y se transforma en una señal eléctrica, impulso nervioso. A través de los nervios viaja al encéfalo. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permite pronunciar palabras y escribir dando un significado. En el lenguaje humano hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje que no solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que además hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. El fin último del lenguaje es que haya comunicación con significado, tanto del habla como la escritura. Una de las estrategias del estudio del lenguaje humano es que la mayor parte de las habilidades lingüísticas estén situadas en un hemisferio. Este fenómeno se le llama lateralización. Esta es la conducta verbal. Está lateralizada en el hemisferio cerebral izquierdo. Estructuras cerebrales en el lenguaje. Ganglios basales son una composición subcortical que están compuestos por 3 núcleos: núcleo caudado, núcleo putamen y globo pálido.
Área de Broca. Esta área está implicada en el lenguaje articulatorio, pero hay recientes estudios que han descubierto que una afectación limitada en el área de Broca produce una afasia de Broca transitoria y con problemas articulatorios leves. Área de Wernicke está implicada en la comprensión del lenguaje, en el procesamiento fonológico, está implicada en el lóbulo parietal inferior y el área supramarginal. El área de Broca y el área de Wernicke están unidas mediante la fibra de fascículo arqueado. Una lesión en este fascículo provoca un déficit en la repetición del lenguaje oral. Pliego curvo o giro angular está implicado en la lectura, entre otras, y constituye una zona de unión temporoparieto-occipital. Aunque no solo estas estructuras están implicadas, también tienen conexiones con estructuras subcorticales que están implicadas en el lenguaje, como por ejemplo ganglios basales y el tálamo. Modelo Wernicke. Componentes: corteza visual, giro angular, corteza auditiva, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca, corteza motora. En el lenguaje hablado, la señal auditiva llega a la corteza auditiva. Se transmite la información al área de Wernicke para la comprensión del mensaje. Si es necesario que se dé una respuesta verbal, en la misma área de Wernicke se elabora ese mensaje y se mandan las órdenes necesarias al área de Broca mediante el fascículo arqueado, y será el área de Broca la que reprogramará los movimientos articulatorios necesarios para el lenguaje. El lenguaje escrito leído, la señal llega primero a la corteza visual, giro angular izquierdo. Esta señal visual se transforma en código auditivo, área de Wernicke, para su comprensión. Benjamin Lee. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo. Consiste en considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento. Hay dos versiones del determinismo lingüístico: débil y fuerte. Débil. La lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma que ésta conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. Fuerte. El lenguaje determina totalmente el pensamiento hasta tal punto de que el lenguaje y el pensamiento son lo mismo. Skinner. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductismo. Todas nuestras características son conductas. El ser humano no tiene nada innato a la hora de aprender el lenguaje. Hay que ver el lenguaje como una conducta más y a partir de ahí ver cómo se modifica. Podemos ver en el siguiente ejemplo una muestra del modelo conductista de la adquisición del lenguaje. Vemos un perro y decimos sí, es un perro. Ese es el esfuerzo. Vemos un perro y decimos no, no es un gato. Lo llamamos refuerzo negativo. Noam. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el innatismo. Todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que nos permiten desarrollar el lenguaje. Con esa teoría explica lo que él llama los componentes lingüísticos universales. Aunque tengamos una capacidad innata, hay un periodo crítico para el lenguaje que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Es necesario diferenciar entre adquisición del lenguaje, etapa evolutiva espontánea. La lengua materna se asimila con gran rapidez y con un estímulo mínimo y asistemático del mundo externo. Y aprendizaje del lenguaje más adelante se producirá de manera similar a cualquier otro tipo de aprendizaje a través de la ejercitación y la memorización, entre otras.